ver, 3, 2, 1. Vamos a comprobar. Vamos a comprobar. Creo que estamos ya emitiendo en vivo. Así que nada, bienvenidos a todos. Bienvenidos a un nuevo stream. Espero que estéis pasando un buen fin de semana. Y nosotros vamos a volver y vamos a seguir un poquito con nuestro proyectito y sobre todo con este gran objetivo que tenemos, que es construir un repositorio para la gente que se quiere introducir dentro del mundo de Machine Learning, ¿de acuerdo? Em, en concreto ya tenemos como un pequeño repo, en este caso, que iremos enriqueciendo y que iremos trabajando cada vez más. Le llamamos Hands-on Machine Learning, ¿vale? En concreto es este de aquí. Y sobre todo, para los nuevos que vienen, este repo la idea principal se va a basar en este libro, ¿vale? Que es un excelente libro sobre Machine Learning, es introductorio, ¿vale? De este autor, que es Aurélien Geron. Y la cuestión clave aquí es que yo lo tengo aquí en físico, ¿vale? Pero este libro está en inglés y sobre todo, pues bueno, es bastante caro, ¿no? Es bastante caro, creo que son unos 60 euros, ¿vale? Ahora está con descuento, ¿no? Pero de normal vale 80 y pico. Entonces la idea es, vamos a ir haciendo lecturas de este libro y vamos a ir enriqueciendo este pequeño repositorio, un poco con algunas notas, algunas ideas y algunos ejemplos prácticos, ¿vale? La cuestión clave es ir picando este libro pues paso a paso, ¿vale? Completamente paso a paso, ¿de acuerdo? Entonces yo para esto lo que sí que voy a hacer es, voy a abrir aquí mi pequeña terminal, ¿vale? Para tener aquí todo, eh, ¿vale? Tmux attach-t, b. Y lo que sí que vamos a hacer es, ah, vamos a abrir otra ventanita. A ver, ¿este cuál es? Estos son los snippets. Vale, a mí esto no me interesa. Vamos a ir a Streams. Y dentro de Streams teníamos el Hands-on, que es este libro, ¿vale? Vamos a renombrar, en vez de Chapter 1, vamos a llamarle Chapter 001, ¿vale? O 01, mejor dicho, ML Landscape, ¿vale? El ML Landscape, ¿de acuerdo? Y lo que sí que voy a hacer es, em, este va a ser el README. Y ¿dónde estamos? Estamos bastante lejos. Vamos a ir en Streams, Hands-on. Este va a entrar dentro de este. Vamos a renombrar esta parte. Vamos a llamarle Chapter 01. ¿De acuerdo? Y este en principio nos hará falta. Yo creo que este ni nos hará. Bueno, sí que nos hará falta. Porque sí que vamos a ir. Sí que vamos a ir. Vale, dejadme organizarme aquí rápidamente un poco mis ventanas para poder trabajar cómodamente, ¿vale? Em, sí, entonces este casi que le vamos a llamar, esto le vamos a llamar, va a ser el Python, ya está, ¿vale? Sí, entonces aquí estamos, ¿vale? Entonces, ¿dónde lo dejamos nosotros el otro día? Em, yo si no recuerdo mal, ¿dónde lo hemos quedado, no? Hablábamos sobre todo de la reducción de la dimensionalidad, si no me equivoco, ¿vale? Entonces, en este caso en concreto, nosotros hasta implementamos un ejemplo super dummy, ¿vale? Que es Dimensionality Reduction. Implementamos aquí este ejemplo super dummy y vimos exactamente en qué consiste esto. Y, a ver, esperad. Ah, no tengo el entorno de Python activado. A ver, esto. Aquí sí que lo tengo. Y este no. Vale. Vamos a activarlo. Mm, mm, mm. The ends and main being activate. Y ahora yo creo que sí que
Ah, ahora yo creo que sí que, vale, sí, ahora sí que lo tengo todo. Ahora sí que lo tengo todo, ¿vale? Entonces, teníamos aquí un ejemplo básico donde veíamos, bueno, con un dataset súper también, súper dame de Titanic, ¿vale? Este libro, evidentemente, luego más adelante usaremos datasets mucho más potentes, ¿vale? Pero aquí al principio esto nos sirve, ¿no? Al fin y al cabo, pensad que esto es todo bastante introductorio y nosotros hablamos el otro día, ¿no? Dentro del mundo del Machine Learning, uno de los posibles problemas que puedes intentar resolver es reducir la dimensionalidad de determinado dataset y aquí, por ejemplo, lo veíamos con un algoritmo bastante sencillo. De nuevo, no entra ni en la implementación from scratch, que en un futuro la haremos, ni tampoco entramos en mucho detalle exactamente qué es lo que hace este algoritmo, ¿vale? Pero sí que lo vimos, bueno, lo vimos, qué es lo que, eh, lo vimos a nivel práctico, ¿vale? ¿Qué es lo que hacía? ¿Sí? Em, ¿Vale? Entonces vamos a ir aquí al README, ¿vale? Em, em, Vamos a ir aquí al README, vamos a seguir en este caso con la lectura a partir de Dimensionality Reduction, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que decía por aquí? ¿Vale? A ver dónde lo... Bueno, sí, aquí está. A related task is dimensionality reduction, in which the goal is to simplify the data without losing too much information, ¿de acuerdo? Em, Son mucho más complejos. Puede ser muy relevante. Bueno, es justamente aquí donde nosotros lo mencionábamos, ¿no? Que tú cuando vas a realizar una reducción de la dimensionalidad, normalmente hay una pérdida de información asociada, ¿vale? Dependiendo de tu dataset puede ser más relevante o menos relevante, pero que está ahí, ¿de acuerdo? Aún así es un algoritmo muy, muy, muy cómodo y creo que igual una parte que sí que vale la pena comentar es, que no sé si nosotros lo tenemos, una otra relación con son las técnicas de reducción de la dimensionalidad. Ajá, puedo, ¿cómo puedo entenderme de manera más rápida? ¿Vale? Web, ¿vale? Rápida. Proyectando datos en menos dimensiones, pero no es lossless. Hay pérdida de información. A veces puede ser una buena idea antes de entrar en un modelo. Aquí yo sí que voy a poner una cosa que es, normalmente se usan algoritmos de unsupervised learning y o reducción de la dimensionalidad como un paso intermedio en un proyecto de data science, ¿vale? ¿Sí? Es decir, muchas veces no es el fin en sí mismo, ¿vale? Sino un medio, ¿vale? Esto es relevante, ¿vale? Muchas veces no es el objetivo en sí es reducir la dimensionalidad, sino reducir la dimensionalidad para conseguir algo, ¿vale? Para conseguir algo, para entender tu dataset o lo que sea. Entonces decía, one way to do this is to merge several correlated features into one. For example, car mileage may be strongly correlated with the age, with its age, so the dimensional reduction algorithm will merge them into one feature that represents the car wear and tear. This is called feature extraction, okay? It is often a good idea to try to reduce the number of dimensions in your training data using a dimensionality reduction algorithm before you feed it to another machine learning algorithm, such as a supervised learning algorithm. It will run much faster, the data will take up less time and memory, and in some cases it might also perform better. Bueno, ¿de acuerdo? Vale, entonces ahora dice, yet another important and unsupervised task is anomaly detection. For example, detecting unusual credit card transactions to prevent fraud. Catching manufacturing defects or automatically removing outliers from a dataset before feeding it to another learning algorithm. The system
the system is shown mostly normal instances during training, so it learns to recognize them. Then when it sees a new instance, it can tell whether it looks like a normal one or whether it is likely or an anomaly. The feature may include distance from home, time of day, day of the week, amount withdrawn, merchant category. Very similar the task is novelty detection. Vale, o sea, fijaos, nos muestra aquí, por ejemplo, otro dentro del mundo de aprendizaje, no, supervisado tenemos anomaly detection, que consiste en encontrar, que consiste en clasificar, ¿vale? Determinadas, o sea, ¿cómo lo ponemos, no? Anomaly, ¿vale? Anomaly. Que consiste, ¿no? A ver cómo lo dice él exactamente, ¿no? Detecting. O sea, que consiste en encontrar instancias. Que consiste en encontrar instancias raras, ¿vale? O anómalas dentro de tu dataset. Básicamente, estos algoritmos durante el entrenamiento o fit aprenden a reconocer instancias, ¿no? A reconocer, reconocer los patrones. Vamos a poner aquí normales, habituales, y cuando se le muestra nuevas instancias, las puede, el algoritmo determina si es o no anómala, ¿vale? Anómala. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí me pregunto, seguramente a lo que se refiere Anomaly Detection Scikit-learn. O sea, aquí, ¿qué tendríamos nosotros en este caso? Yo estaría pensando exactamente en Local Outlier Factor by default, but only if it was really meant to apply to outlier detection. Vale. ¿Qué tenemos? Local Outlier Factor. Vale. Pero ¿qué otros algoritmos tiene Scikit-learn en este caso? Isolation Forest, ¿vale? Este los tenía en mente y estaba pensando en este, pero ¿qué más tiene? One Class SVM, One Class SVM SDGs, esto es otro algoritmo, ¿no? Stochastic Gradient Descent, Robust Covariance, Local Outlier Factor, ¿vale? Vale. Aquí está Novelty Detection. Vamos a añadir esta parte, ¿vale? Outlier Detection, Novelty and Outlier Detection. Para más información pueden leer esta página web, ¿vale? A ver. Pero ¿por qué me lo copiase? ¿Por qué me lo copiase? Yo no quiero esta parte. Hostia, pero ¿por qué me lo copiase? What?
ahora sí, ¿vale? Lo vamos a tener aquí. Un ejemplo sería el Isolation Forest, ¿vale? Un posible algoritmo. Entonces, después de esto dice, eh, 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 dice, a very similar task is novelty detection. It aims to detect new instances that look different from all instances in the training set. This requires having a very clean training set, devoid of any instances that you would like uh, the algorithm to detect. For example, if you have thousands of pictures of dog and 1% of these pictures represent Chihuahuas, then a novelty detection algorithm should not treat new pictures of Chihuahua as novelties. On the other hand, anomaly detection algorithms may consider these dogs are so rare and so different from other dogs that they would likely classify them as anomalies. No offense to Chihuahuas, vale. Finally, another common supervised task is association rule learning, in which the goal is to dig into large data set, amounts of data and discover interesting relationship between attributes. For example, suppose you own a supermarket. Running an association rule on your sales log may reveal that people who purchase barbecue sauce and potato chips also tend to buy steak. Thus, you may want to place these items close to one another. Vale. O sea, aquí en resumen, ¿no? Tenemos el detección de anomaly detection, ¿vale? Por aquí. Y luego una tarea. De hecho, vamos a intentar separar esto, ¿no? Vamos a intentar separar esto. Una tarea muy parecida a la anterior es novelty. Novelty detection. Detection. El funcionamiento es muy parecido durante el feed del modelo. El dataset debe ser muy limpio, vamos a poner aquí. No debe contener casos raros, ¿no? Casos raros. De esta manera, entonces aquí de esta manera el modelo aprende las características, ¿no? Las características de las instancias habituales, ¿vale? Y luego es capaz de detectar cualquier novedad, ¿no? Por último, tenemos associative rule, ¿no? Associative. ¿Cómo se escribe associative? ¿Cómo se escribe associative? A ver, por aquí. Association rule learning. Association rule learning. Association rule learning. Sirve para analizar grandes volúmenes de datos. Un posible caso de uso sería le muestras las ventas de tu tienda al algoritmo y él aprende de que cuando se compra salsa barbacoa, ¿no? Voy a poner el ejemplo exactamente que viene en el libro. Entonces aquí dice que tú le pasas los logs de ventas y te dice que normalmente detecta, ¿no? En este caso, el algoritmo sería capaz de asociar de que cuando alguien compra patatas chips, también ve y la salsa barbacoa también tienden a comprar pues mucha carne, steaks, ¿no? Entonces la idea aquí principal es que este es un ejemplo muy obvio, ¿no? Pero los datasets reales pueden ser pues infinitamente más complejos. La cuestión clave es que el algoritmo aprende, sabe que
te detecta esto y entonces en este caso tú podrías, en este caso, mejorar un poco la distribución de la tienda poniendo estos ítems más cerca uno del otro. Algoritmo y él aprende de que cuando aprende que cuando se compra salsa barbacoa y patatas chips también se compra carne. Básicamente ah, te ayuda vamos a poner que el algoritmo te ayuda en este caso a repensar la distribución de los artículos en la tienda. Ponerlos más cerca uno del otro. ¿Vale? Entonces, yo creo que estos eran los principales ejemplos que les sugería aquí para la parte no supervisada y luego entran dos tareas bastante interesantes. Dice, semi-supervised learning. Dice, since labeling data is usually time consuming and costly, you will often have plenty of unlabeled instances and few labeled instances. Some algorithms can deal with data that's partially labeled. This is called semi-supervised learning. ¿Vale? The semi-supervised learning with two classes, triangles and squares. The unlabeled example circles help classify a new instance. Add the cross into the triangle class rather than the square class, even though it's closer to the labeled. Vale. Dice, some photo hosting services such as Google Photos are a good example of this. Once you upload all your family photos, the service automatically recognizes that the same person A shows up in photo 1, 5, and 11, while another person B shows up in photos 2, 3, 5, and 7. This is the unsupervised part of the algorithm clustering. Now, all the system needs is for you to tell who is this person are. Just add one label per person. It will make it is able to name everyone in every photo, which is useful for searching photos. Most semi-supervised learning algorithms are a combination of unsupervised and supervised algorithms. For example, a clustering algorithm may be used to group similar instances together, and then every unlabeled instances that can be labeled with the most common label. And then every unlabeled instance can be labeled with the most common label in its cluster. Once the whole data is labeled, it's possible to use any supervised learning. A ver, esta parte no lo he entendido bien. Es decir, el tío dice, o sea, semi-supervised learning, básicamente la idea principal es, tú tienes en la vida real muchos datasets que no tienen la etiqueta puesta, ¿vale? Tú no tienes el target, por lo tanto, porque básicamente etiquetar cada uno es muy costoso, ¿vale? Es una tarea costosa. Entonces aquí él dice, lo que tú podrías hacer en este caso es, tú tienes un montón de datos, no están etiquetados, pero sí que unas pocas instancias están etiquetadas. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Que tú puedes usar algoritmos semi-supervisados, ¿vale? Te pone un ejemplo. El ejemplo es Google Fotos. Es decir, tú subes todas las fotos a Google Fotos y entonces pasa un algoritmo, en este caso sería, por ejemplo, no supervisado, que te podría detectar que una misma persona está en varias fotos de las que has subido. A partir de ahí tú etiquetas una única instancia y el algoritmo, pues, ¿qué pasa? Propaga esto y automáticamente te los segmenta todos, ¿vale? Esta es la idea clave. Nosotros ahora la ponemos aquí en la chuleta, ¿no? Pero eso sí dice, most semi-supervised learning algorithms are combinations of unsupervised and supervised. Dice que es una combinación de los dos, ¿vale? Aquí lo mismo, un no supervisado para detectar personas y luego una vez que etiquetas uno, pues tú puedes en este caso aplicar un supervisado. ¿Vale? For example, a clustering algorithm may be used to group similar instances together, and then every unlabeled instance can be labeled with the most common label in its cluster. Y después cada instancia no etiquetada puede ser etiquetada con la etiqueta más común del cluster, ¿vale? Once the whole dataset is labeled, it's possible to use any supervised learning algorithm. Vale.
Mm, Vamos a poner por aquí semi-supervised. Semi-supervised learning. Supervised learning. ¿Vale? Entonces aquí em, los datos, etiquetar, etiquetar los datos en la vida real es muy costoso. Por este motivo es muy habitual encontrarse con muchos datos son, que no tienen el target o la etiqueta, ¿vale? No obstante, no obstante, ah, eh, tú, tú sí que podrías etiquetar unas pocas, ¿no? Unas pocas instancias. Em, ¿Vale? Entonces dices, tú podrías etiquetar unas pocas instancias. Una vez que haces esto, se pueden estas etiquetas se pueden propagar al resto de instancias que el algoritmo detecta que son iguales. Ejemplo. Ejemplo, Google Fotos, ¿no? Google Fotos. Am, subes un montón de fotos a Google Fotos. A ver, vamos a quitar esta parte. Ah, subes un montón de subes un montón de fotos a Google Fotos y un algoritmo no supervisado detecta que eh, la persona A aparece en la foto 1, 2 y 20 y 33, ¿vale? Em, con etiquetar una vez esta persona, el algoritmo automáticamente las clasifica a todas, ¿vale? Em, clasifica a todas. De esta manera podemos llegar a etiquetar a todas las fotos muy rápido y posteriormente utilizar un algoritmo supervisado. Lo que sí que es verdad de que, no, aquí dice, since labeling data is usually time consuming and costly, you'll often have plenty of labeling data and few instances. Some organizations they can deal with data that's partially labeled. Semi-supervised learning, ¿vale? Pero aquí, claro, el ejemplo que dice, most semi-supervised learning algorithms are a combination of unsupervised and supervised. La inmensa mayoría de los algoritmos semi-supervisados son combinaciones de no supervisado y supervisado. Por ejemplo, tienes un clustering que claramente es no supervisado. May be used to group similar instances together. Then every unlabeled instances can be labeled with the most common label in its cluster. Vale. Once the whole dataset is labeled, it's possible to use any supervised Y luego por el último, ¿vale? Este es el semi-supervisado. Y luego tenemos que self-supervised, ¿vale? Entonces, self-supervised dice, another approach to machine learning involves actually generating a fully labeled dataset from a fully unlabeled one. Again, once the whole dataset is labeled, any supervised learning algorithm can be used. This approach is called self-supervised learning, ¿vale? For example, if you have a large dataset of unlabeled images, you can randomly mask a part of each image and then train a model to recover the original image. During training, the masked images are used as the inputs to the model and the original images are used as labels, ¿vale? Aquí dice, aquí me perdí una coletilla.
Vale. Entonces dice, the resulting model may be quite useful in itself, for example, to repair damaged images or to erase unwanted objects from pictures. But more often than not, a model trained using self-supervised is not the final goal. You will usually want to tweak and fine-tune the model for a slightly different task, one that you actually care about. For example, suppose that what you really want is to have a pet classification model. Given a picture of any pet, it will tell you what species it belongs to. If you have a large dataset of unlabeled photos of pets, you can start by training an image repairing model using self-supervised. Once it's performing well, it should be able to distinguish pet species. When it repairs an image of a cat whose face is masked, it must know not to add dog's face. Assuming your model architecture allows it, and most neural network architectures do, it is then possible to tweak the model so that it predicts pet species instead of repairing images. The final step consists of fine-tuning the model on a labeled dataset. The model already knows what cat, dogs, and other pets look like, so this step is only needed so the model can learn the mapping between the species. It already knows that and the labels the species it already knows and the labels we expect from it. Transferring knowledge from one task to another is called transfer learning, and it's one of the most important techniques in machine learning today, especially when using deep neural networks. Vale, o sea, esta parte es súper chula, ¿vale? Self-supervised. Yo, por ejemplo, en mi práctica profesional no me he encontrado esto, pero sí que es verdad que la técnica es súper, súper interesante, ¿vale? Entonces, fijaos, al contrario del semi-supervisado, ¿vale? Tenemos ahora, ¿vale? Aquí vamos a tener self-supervised learning, ¿vale? Entonces esto sí que mola mucho, ¿no? Porque básicamente te dice el propio algoritmo aprende a etiquetar los datos. Por ejemplo, ¿no? Tomamos, por ejemplo, supongamos que tenemos un montón de fotos con diferentes mascotas. Podemos manipular las fotos y cubrir parte de las fotos con un área o podemos cubrir parte de las fotos. ¿No? Cubrir, aquí vamos a más que cubrir, ocultar parte de las fotos. De esta manera podemos llegar a entrenar un algoritmo que debe aprender a reconstruir esta foto. El input en el algoritmo es la foto con una parte oculta y el target es la foto original, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando entrenamos el algoritmo, él será capaz de... o sea, la idea clave aquí es, tú tienes una foto, por ejemplo, de un gato, cubres parte de la foto pues, con algo, ¿no? Con un área negra, por ejemplo, y este es el input para el modelo y él lo que tiene que predecir es la foto original, es decir, reconstruir esta foto. Entonces, si tú entrenas el modelo y suponiendo que lo entrenas bien, el algoritmo será capaz, en este caso, de distinguir entre diferentes mascotas, ¿vale? Entonces, ¿no? Él aprende a distinguir entre distintas mascotas porque cuando tiene que reconstruir una foto de un gato, no le va a meter la cara de un perro, ¿vale? Y lo mismo con un pez, pues no le va a meter la cara de, yo qué sé, una araña, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué pasa?
el algoritmo ya aprende este tipo de asociaciones, ¿no? Sabe exactamente cómo reconstruir, por tanto, implícitamente sabe lo que es un perro y lo que es un gato. Entonces, una vez que tú tienes esto, puedes posteriormente, puedes llegar a, es decir, posteriormente puedes llegar a eh, entrenar, eh, puede ser entrenar o más que entrenar, puedes llegar a especializar el algoritmo en predecir las diferentes tipos de mascotas, ¿vale? Em, será, tendrás, tendrás que suministrar fotos etiquetadas con perros, gatos, peces, etcétera, pero la cantidad será mucho menor porque el algoritmo ya sabe qué es cada mascota, porque cuando reconstruye la foto de un gato no le pone la cara de un perro, ¿vale? Entonces, esto es, por ejemplo, no supervisado. Básicamente, entonces aquí básicamente estamos usando una técnica de transfer learning. ¿Por qué? El learning, ¿vale? Esto es básicamente lo que nosotros estamos aquí utilizando. A ver, seguimos. ¿Qué más dice él por aquí? Transfer learning, ¿vale? Dice, as we will see in chapter 15, large language models, LLMs, are trained in a very similar way by masking random words in a huge text corpus and training the model to predict the missing word. This large pre-trained model can be then fine-tuned for various applications from sentence analysis to chatbots. Some people consider self-supervised learning to be a part of unsupervised learning since it deals with fully unlabeled datasets, but self-supervised learning uses generated uh, but self-supervised learning uses labels during training, so in that regard it's closer to supervised learning, and the term unsupervised learning is generally used to when dealing with tasks like clustering, dimensional reduction, or anomaly detection, whereas self-supervised learning focuses on the same task as supervised learning, mainly classification and regression. In short, it's best to treat self-supervised learning as its own category, ¿vale? Entonces, fijaos aquí, por ejemplo, que básicamente ChatGPT es un modelo self supervised porque durante el entrenamiento. A ver, ¿cómo puedo borrar yo aquí? ¿Cómo puedo borrar yo aquí, por ejemplo, alguna o banear? La mierda, tío, que me sale. ¿Qué es esto? Haga clic en responder. Primera intervención de su chat. ¿Y esto qué es? ¿Fijar esta imagen? No. Es que no me deja. Bueno, da igual. Mi chat. Sources del chat. Mostrar ventana del chat. Editar diseño. Bueno, no, da igual. Entonces dice, ChatGPT es un modelo self-supervised porque durante el entrenamiento el algoritmo debe predecir o durante el entrenamiento o sea, ChatGPT es un modelo self-supervised porque durante el entrenamiento parte del texto que se muestra al algoritmo está eh, reemplazado o oculto, ¿no? Eh, y el modelo debe aprender a predecir la palabra más probable. ¿Vale? En cierto aspecto,
self-supervised se parece mucho a tareas supervisadas. Se usa en clasificación o regresión. En cierto aspecto, self-supervised se parece mucho a tareas supervisadas, pero también se parece a no supervisado porque usas datasets sin etiquetas. Por este motivo es mejor dejarlo en su propia categoría. ¿Vale? Vale. ¿Qué más nos dice? ¿Qué más nos dice? Reinforcement learning. Bueno, esto es la siguiente. It's a very different beast. The learning system called an agent in this context can observe the environment, select and perform actions, and then get rewards in return or penalty in the form of negative rewards. It must learn by itself what is the best strategy, called a policy, to get the most reward over time. A policy defines what action the agent should choose when it's given a situation. ¿Vale? For example, many robots implement reinforcement learning algorithms to learn how to walk. DeepMind's AlphaGo program is also a good example of reinforcement learning. It made the headlines in May 2017 when it beat KJ, the number one ranked player in the world at the time, at the game of Go. It learned its winning policy by analyzing millions of games and then playing many games against itself. Note that learning was turned off during the games against the champion. AlphaGo was just applying the policy it has learned. As you will see in the next session, this is called offline learning. ¿Vale? Ujú. Así que tenemos que, en este aspecto, tenemos que tirar un poquito más rápido, chicos, porque, ostras, aún vamos por el capítulo número 1. Reinforcement learning. Reinforcement learning. Learning es una tarea, vamos a decir, es una bestia aparte. En el contexto de reinforcement learning hay un agente que interactúa con el ambiente y aprende y nosotros le damos feedback. Cuando el agente hace algo malo, se le penaliza, y cuando hace una tarea bien, se le da un premio. De esta manera, el algoritmo aprende por sí solo. ¿Cuál es la mejor decisión? ¿Vale? Ejemplos de algoritmos de reinforcement learning. Vamos a buscar uno que es muy famoso, que es el AlphaGo, ¿vale? Entonces vamos a poner este de aquí, ¿vale? Entonces aquí AlphaGo, ¿no? Dice, es un programa informático de inteligencia artificial desarrollado por Google DeepMind para jugar al juego de Go. En octubre de 2015 se convirtió en la primera máquina de Go en ganar a un jugador profesional sin emplear piedras de handicap en un tablero 19 por 19. ¿De acuerdo? Y luego dice, se enfrentó al jugador chino Fan Hui, no sé qué, en una serie de 5 partidas oficiales, la cual AlphaGo ganó, seguidas por unas partidas informales que acabaron 3-2 a favor de la inteligencia artificial. En marzo del 2016 se enfrentó a uno de los mejores jugadores. Ganó la primera partida. ¿Qué más decía? Hasta marzo del 2016, AlphaGo estaba clasificado como número 2 en el mundo
del mundo del ranking no oficial. Vale. Nivel superhumano. Bueno, yo os dejaré este de ejemplo. Ajá. Nos vamos a poner aquí AlphaGo. ¿Vale? ¿Dónde está? Está aquí. AlphaGo. El algoritmo juega o aprende a jugar al juego de Go por su cuenta tras millones de partidas y muy rápidamente es capaz de ganar a los mejores jugadores del mundo. De hecho, hay un documental bastante bueno en YouTube, ¿no? YouTube Alpha. Es este, ¿no? Este es brutal. Ah, pero está en castellano, no. Yo quiero el versión en inglés. Deep Documentary. Este está muy bien. Este. Este documental es buenísimo, la verdad. Entonces, os lo voy a poner. Vamos a ponerlo aquí también. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí también, esta parte. ¿Vale? Vamos a hacer un commit rápido. Mm, eh, Git status. Git status. Ajá. Git add esto. Git commit. Reinforcement learning, ¿vale? Esto es de reinforcement learning. Mm, mm, mm. Sí, aquí de hecho, agent, penalties y rewards. Esto igual sí que vale la pena que lo pongamos. Dice, hay en esta parte, hay un agente, agent, que interactúa con el cliente y nosotros le damos feedback. Cuando la gente hace algo se le penaliza, penalty. Cuando hace algo para bien se le da un premio. Entonces aquí, reward. De esta manera, eh, el algoritmo aprende por sí cuál es la mejor decisión a tomar en cada situación. Aprende policy. Vale. Entonces, ahora ya creo que en este caso ya hemos hecho como una primera clasificación de distintos enfoques, en este caso, de Machine Learning. ¿Qué pasa? Ahora el autor habla de Batch versus Online Learning. Dice, another criterion used to classify machine learning systems is whether the system can learn incremental from a stream of incoming data. For example, random forests can only be trained from scratch on the full dataset. This is called batch learning, while other models can be trained one batch of data at a time. For example, using gradient descent. This is called online learning. ¿Vale? Esto es muy típico, ¿no? Esto es muy, muy, muy típico. Entonces nosotros vamos a poner aquí, le vamos a decir otra forma de clasificar los sistemas de ML, de Machine Learning, es online versus batch. Un algoritmo online es capaz de aprender de un flujo de datos.
Otros, en cambio, por ejemplo, a través de gradient descent, ¿vale? Otros, en cambio, solo pueden aprender desde usando el dataset completo, ¿no? Por ejemplo, el random forest, ¿vale? Por ejemplo, el random forest. Entonces, bueno, distintas versiones, distintas cosas, ¿no? Dice batch learning. The system must. Aquí, de hecho, fijaos, vamos a venir aquí. Batch, ¿no? Batch learning. Yo creo que con el batch learning no nos vamos a entrenar mucho, ¿no? Todo el mundo lo entiende qué es. Batch learning, en fin y al cabo, es eso. Tú tienes un dataset completo que se lo muestras a tu algoritmo de golpe y él a partir de ahí analiza todas las relaciones que pueden haber. In batch learning, the system must be trained using all the available data. This will generally take a lot of time and computing resources, so it is typically done offline. First, the system is trained and then it is launched into production and runs without learning anymore. It just applies what it has learned. This is called offline learning. Vale. Unfortunately, a model's performance tends to decay slowly over time simply because the world continues to evolve while the model remains unchanged. This phenomenon is often called data drift or model rot. The solution is to regularly train the model on up-to-date data. How often you need to do that depends on the use case. If the model classifies pictures of cats and dogs, its performance will decay very slowly. But if the model deals with fast-evolving systems, for example, making predictions on the financial market, it is likely to decay quite fast. Even a model trained to classify pictures of cats and dogs may need to be retrained regularly, not because cats and dogs will mutate overnight, but because cameras keep changing along with image format, sharpness, brightness, and size ratio. Moreover, people may love different breeds next year, or they may decide to dress their pets with tiny hats. Who knows? If you want a batch system to know about new data, such as a new type of spam, you need to train a new version of the system from scratch on the full dataset, not just the new data, but also the old data. Then replace the old model with the new model. Fortunately, the whole process of training, evaluating, and launching a machine learning system can be automated. So even a batch learning system can adapt to change. Simply update the data and train a new version of the system from scratch as often as needed. This solution is simple and often works fine, but training using the full set of data can take many hours. So you typically train a new system online every 24 hours or even just weekly. If your system needs to adapt to rapidly changing data, stock prices, then you need a more reactive solution. Also, training on the full set of data requires a lot of computing resources: CPU, memory space, disk, input output, network input output, and so on. If you have a lot of data and you automate your system to train from scratch every day, it will end up costing you a lot of money. If the amount of data is huge and your system must always be up to date, it may even be impossible to use batch learning. Vale. Finally, if your system needs to be able to learn autonomously and it has limited resources, smartphone application on a rover on Mars, then carrying around large amounts of training data and taking up a lot of resources to train for hours, there is a showstopper. A better solution in all these scenarios is to use algorithms that are capable of learning incrementally. A ver, batch learning. Le muestras al modelo todos los datos que tienes disponibles para que aprenda. En la mayoría de los escenarios es suficiente con entrenar este modelo y luego ponerlo en
Es decir, aquí mejor dicho, ¿no? Le muestras le muestras al modelo todos los datos que tienes disponibles para que aprenda. Una vez que el modelo aprende, eh, bueno, mejor dicho, pasado el train, el modelo se despliega en producción. Um, y en este caso se, eh, ya no, ya no se le muestran nuevos ejemplos para que se actualice. Solo predice lo que había visto en el dataset de train. ¿Vale? Sí, es decir, batch learning, le muestras al modelo todos los datos que tiene disponibles para que aprenda. Pasado el train, el modelo se despliega en producción. En este caso ya no se le muestran nuevos ejemplos para que se actualice. Solo predice lo que había visto en el dataset de train. Muchas veces, este tipo de soluciones es eh, este tipo de soluciones sirven para la mayoría de los casos. Ahora bien, ¿no? Ya, entonces aquí viene, ahora bien, algunas limitaciones de este enfoque, ¿vale? Si por lo general, los, los modelos se deterioran en la producción con el tiempo. El mundo sigue cambiando. En este caso, si detectamos que hay data drift, ¿no? Esto se llama data drift. Data drift, model root. En este caso, si detectamos que hay data drift o model root, debemos reentrenar nuestro algoritmo con los datos viejos y con los datos nuevos. No obstante, ¿vale? Si mi modelo debe trabajar con entornos muy cambiantes, por ejemplo, predecir la bolsa, quizás no es el mejor enfoque porque tendré que reentrenar muy a menudo mi modelo, ¿vale? Y esto lleva tiempo y cuesta dinero, ¿no? Posteriormente, ¿qué más? ¿Qué más decíamos, no? Es decir, por lo general se deterioran con el tiempo, entonces tienes que hacer esto. Si tiene que estar en un entorno muy cambiante, tampoco es buena idea. Eh, 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 mm, ¿Qué más decía? Si tú entrenar, entrenar este tipo de modelos es muy costoso porque implica mucho grandes volúmenes de datos y por lo tanto CPU, memoria, etcétera, ¿no? Luego, si mi modelo debe estar, se debe desplegar en un edge device, smartphone,
Smartphone. O sea, si mi modelo se debe desplegar en un edge device, por ejemplo, en un smartphone, cuando tenga que reentrenar mi modelo, también tengo que tener los viejos, tengo que tener los datos originales. Esto, por lo tanto, consumirá mucho espacio en el dispositivo y no es lo ideal, ¿vale? Entonces, algunas limitaciones, ¿vale? En cambio, un sistema online. Vamos a copiar esta parte, ¿no? Esto es, por ejemplo, batch learning. Este era el batch learning, ¿vale? Entonces aquí un sistema batch learning, ¿vale? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Mm, mm, mm. Online learning, ¿no? In online learning, you train the system incrementally by feeding it data instances sequentially, either individually or in small groups called mini batches. Each learning step is fast and cheap, so the system can learn about new data on the fly as it arrives. The most common online algorithm by far is gradient descent, but there are a few others. Vale. O sea, online learning, tu algoritmo es capaz de aprender viendo unas pocas instancias, ¿vale? O una única instancia, ¿vale? Pero claro, la cuestión clave es que es un flujo constante, ¿no? Most importantly, online learning algorithms can be used to train models on huge datasets that cannot fit in one's machine memory. This is called out-of-core learning. The algorithm loads parts of the data, runs the training set on the data, and repeats the process until it has run all the data. Aquí muestra algunos ejemplos, ¿no? Y dice, train the model, launch, run and learn new data on the fly. Ok. Ujú. Study problems in the model, evaluate, launch. Vale. Luego dice, one important parameter of online learning system is how fast they can adapt to changing the data. This is called the learning rate. If you set a high learning rate, then your system will rapidly adapt to new data, but it will also tend to quickly forget the old data. This is called catastrophic forgetting or catastrophic interference. You don't want a spam filter to flag only the latest kind of spam it has shown. Conversely, if you set a low learning rate, the system will have more inertia. That is, it will learn more slowly, but it will also be less sensitive to noise in the new data or to sequences of non-representative data points, outliers. Out-of-core learning is usually done offline. Do not on the live system. So online learning can be confusing name. Think of it as incremental learning. Moreover, mini batches are often called batches. So batch learning is also a confusing name. Think of it as learning from scratch on the full data set. A big challenge with online learning is that if bad data is fed to the system's performance will decline possibly quickly. Vale. O sea, Learn Online System, ¿no? Un sistema online es aquel, vamos a poner aquí, es aquel que aprende o bien de un flujo de instancias, o bien de un flujo de instancias, de un flujo de instancias, de una instancia o bien de un mini grupo de instancias llamados mini batches, ¿vale? Una de las ventajas principales es que puedes aprender de datasets masivos que no caben en memoria. Out of core learning.
Ujú. Un ejemplo, o mejor dicho, una técnica, ¿no? Una de técnica de online learning es gradient descent. A ver, vamos a buscar aquí. Gradient descent. Vamos a utilizar esto para tenerlo aquí de ejemplo. ¿Vale? Vamos a tener esto. Pero hay otras. ¿Vale? Pero hay otras. Normalmente se entrena un modelo eh, en normalmente se entrena un modelo en un entorno offline, pero puede ser con mini batches y se despliega en producción, pero el modelo se actualiza en producción con los nuevos datos que ve. Por ejemplo, un sistema de detección de spam ve nuevos ejemplos de spam y se actualiza online, ¿no? Uno de los parámetros clave es la learning rate. Es un parámetro que le dice al modelo cómo de rápido, ¿no? De alguna manera, ¿no? Cómo de rápido se tiene que actualizar, ¿vale? Entonces, a los nuevos datos. Si le pones una learning rate alta, el modelo aprende o se actualiza muy rápido a los nuevos datos y se olvida de los viejos. Baja el modelo, tiene más inercia, ¿no? Inercia y se actualiza poco a poco. ¿Vale? Aquí fijaos que cuando dice con el tema del learning rate, ¿no? Fijaos que esto es más un arte que una ciencia, ¿no? O sea, tú tendrás que determinar en función de tu categoría, ¿no? En función de tu problema, cómo de rápido quieres hacer esto. Si muy rápido o más despacio, ¿vale? Pero bueno, el learning rate aquí evidentemente es fundamental. Em, catastrophic forgetting. Vamos a llamar esto. Aquí vamos a poner. Se llama. Catas, catastrophic forgetting. Vale. Bueno, tenemos esta parte que nos faltaba, en este caso del online, ¿no? For example, bad data could come from a bug, malfunctioning sensor on a robot, or it could come from someone trying to game the system, spamming a search engine to try to rank high in search results. To reduce this risk, you need to monitor your system closely and promptly
switch learning off and possibly revert to a previous working state if you detect a drop in performance. You may also want to monitor the input data and react to abnormal data, for example, using an anomaly detection algorithm. ¿Vale? Sí, a ver, a big challenge with her is that bad data is fed to a system, the system performance will decline. Aquí, sí, esto sí que vale la pena comentar, ¿no? Esta parte. Um, uno, uno de los principales retos de online learning es mostrarle datos malos cuando está en producción y hacer que su performance baje. Por ejemplo, alguien, alguien, alguien intenta engañar a un sistema de spam o de búsqueda. En estos casos es importante monitorizar nuestro sistema y cuando su performance baja, apagar el aprendizaje online y cambiar a la versión anterior. Lo mismo debemos hacer con los datos. Monitorizar y detectar outliers. Por ejemplo, con un algoritmo de anomaly detection. ¿Vale? Por ejemplo, con este tipo de algoritmos. ¿Vale? Dice instance-based versus model-based learning. One more way to categorize machine learning system is how they generalize. Most machine learning tasks are about making predictions. This means that given a number of training examples, the system needs to be able to make good predictions for generalized to examples it has never seen before. Having a good performance measure on the training data is good, but insufficient. The true goal is to perform well on new instances. There are two main approaches to generalization: instance-based learning and model-based learning. Instance-based learning, possibly the most trivial form of learning, is simply to learn by heart. If you were to create a spam filter in this way, you would flag all emails that are identical to emails that have already been flagged by users. Not the worst solution, but certainly not the best. Instead of just flagging emails that are identical to known spam emails, your spam filter could be programmed to also flag emails that are very similar to known spam emails. This requires a measure of similarity between two emails. A very basic similarity measure between two emails could be to count the number of words they have in common. This system would flag an email as spam if it has many words in common with a non-spam email. This is called instance-based learning. The systems learn, o sea, aquí dice, vamos por partes, ¿no? Dice, una forma adicional, o sea, el objetivo principal de los sistemas de machine learning es que generalicen bien, ¿no? Entonces, tu sistema tiene que hacer predicciones, entonces, en este caso, tú le muestras todos los ejemplos posibles durante la fase de entrenamiento, pero la cuestión clave es que cuando llegan nuevas instancias, él sea capaz de predecir esto y no equivocarse y hacerlo bien. Entonces, en este caso, cuando hablamos de generalización, tenemos dos enfoques distintos: instance-based o model-based. Entonces, empieza a hablar de instance-based, ¿vale? Aquí, la cuestión clave, en vez de que tu modelo aprenda una fórmula determinada o que se han pulido unos determinados parámetros durante el entrenamiento, como ocurre con la red neuronal, tú lo que haces en el instance-based es te apoyas en una métrica de similitud, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí dice, ¿no? Tú podrías, con una métrica de similitud, ver si un email se parece
a otro email, en este caso, que ya sabes a partir de tus datos históricos de que es spam. Entonces, usas esta similitud a la hora de determinar algo, ¿no? Eh, en cambio, en un modelo, ¿qué pasa? Tú le has mostrado todos los ejemplos de email y el modelo tiene internamente unos parámetros hiperparámetros que han sido actualizados, una red neuronal, por ejemplo. Entonces, cuando le muestras un nuevo email, él la clasifica a partir de estos parámetros eh, que se habían actualizado durante el entrenamiento, ¿no? Pero no usa el dataset para volver a comparar, ¿no? Sino que ya sabe clasificar, ¿vale? O sea, en un caso tú comparas siempre con tus datos si algo es A o B, si es spam o no spam, y en el otro caso no, tú ya le mostraste todos los spams que tienes, se actualizaron unos parámetros y posteriormente usas estos parámetros para clasificar, pero no te hace falta volver a mirar los datos, ¿no? Entonces dice, this is called instance-based learning. The system learns the examples by heart, then generalizes to new cases by using a similarity measure to compare them to the learned examples or a subset of them. For example, in figure 115, the new instance would be classified as a triangle because the majority of the most similar instances belong to that class. Instance-based learning often shines with small datasets, especially if the data keeps changing, but it does not scale very well. It requires deploying a whole copy of the training set to production. Making predictions requires searching for similar instances, which can be slow, and it doesn't work well with high-dimensional data such as images. Vale, entonces vamos a poner un ejemplo. De hecho, tendremos un ejemplo y hasta podremos implementar aquí un script, ¿vale? Vamos a poder implementar aquí hasta un script, ¿vale? Entonces, web, esto creo que vamos a poder salir, ¿vale? Entonces vamos a ir aquí. Entonces vamos a salir aquí y vamos a hacer un cp example supervised example instance based learning.py, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con el example instance based learning? ¿Vale? Este script es un ejemplo básico de un modelo de machine learning supervisado instance que generaliza usando más que este supervisado instance based learning, ¿vale? En vez de esto lo que vamos a utilizar es neighborhood, ¿no? Neighbors, CNN classifier, make classification, no, esto no nos hace falta, import pandas PD sí, y lo que supongo que voy a necesitar es, ojo, tab edit, vamos a usar este, ¿vale? Yo voy a necesitar estas dos. Y aquí vamos a hacer un import OS, ¿vale? De hecho, yo creo que voy a usar toda esta parte, ¿vale? Esta parte la vamos a quitar. Es decir, o sea, fijaos, ¿qué es lo que necesito yo? Toda esta parte, yo la puedo quitar fuera. Toda esta parte yo la puedo quitar fuera. Y lo que sí que vamos a definir esto. Vamos a pillar esto, ¿vale? Vamos a pillar esto. Nosotros vamos a tener, vamos a cargar el data frame, ¿vale? Entonces aquí lo que sí que vamos a tener es que la i es igual con dataframe.pop y creo que el campo era survived, ¿vale? Posteriormente vamos a tener la i y vamos a hacer un fill NA en este caso, ¿vale? ¿Vale? Y aquí lo que vamos a hacer es devolver return x and y, ¿vale? Aquí tenemos x and y, esto es el KNN classifier, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí un poquito de... Bueno, de hecho, vamos a hacer aquí una cosa. Vamos a hacer un print done, ¿vale? Vamos a hacer aquí una
Voy a abrir uno nuevo. Ends and main bin activate cd streams hands-on chapter 1, ¿vale? ¿Y por qué me interesa esto? Ah, vamos a llamar a esto scripts y este vamos a llamarle Python, ¿vale? Python run, ¿vale? Entonces, ¿por qué me interesa esto así? ¿Vale? Porque vamos a hacer example instance based, a ver si tira bien. Esto sí que tira bien, entonces nosotros nos podemos cambiar por aquí. ¿Y qué es lo que me interesa? Fijaos, o sea, diferencia básica, ¿vale? O sea, este es un script básico de Machine Learning supervisado instance based, ¿vale? Tema clave. Nosotros aquí tenemos un dataset. De este dataset, ¿vale? Aquí vamos a poner comentario. Cargamos nuestro dataset, ¿vale? La I es nuestro target, ¿vale? Entonces vamos a poner ojo, ¿vale? Bueno, ahí es nuestro target. Por tanto, estamos en ML supervisado en este caso de clasificación, ¿vale? Posteriormente, vamos a sacar nuestras features, pero para seguir con un ejemplo muy sencillo, vamos a tirar solo de columnas numéricas, ¿vale? Entonces, vamos a tirar solo de columnas numéricas, ¿vale? Entonces las rellenamos, devolvemos aquí esto, ¿vale? Voy a cargo, obtengo mi X, E, Y. Features y target, ¿no? Y target. Entonces, tema clave. Tú tienes tu X, tu Y, tú tienes tu modelo. Entonces, vamos a comentar aquí un poquito más en detalle, ¿no? El modelo de KNN, que vamos a llamar K nearest neighbors, es un algoritmo instance-based. Esto lo que implica que el algoritmo usará una métrica de similitud para comparar siempre y poder clasificar tus clientes, ¿vale? Esto es distinto de un modelo. Vamos a cambiar, en vez de modelo, vamos a llamar el modelo el algoritmo, ¿vale? Algoritmo, ¿vale? A veces lo usamos como sinónimo, puede ser un poco confuso, pero vamos a distinguir aquí por algoritmo KNN. Esto es distinto de un algoritmo model based learning, donde durante el feed el algoritmo aprende, ¿no? Aprende unas reglas determinadas o una red neuronal que actualiza sus hiperparámetros y los, ¿vale? Vamos a mantenerlos de momento bastante simple. No vamos a decir, o sea, sobre todo vamos a intentar hacer una distinción clave entre qué es un algoritmo instance-based y qué es un algoritmo model-based. Si estamos hablando de un algoritmo instance-based, fijaos, la cuestión clave aquí es que tú vas a utilizar una métrica de similitud para poder comparar y clasificar tus clientes, ¿vale? En cambio, en un modelo, un algoritmo model-based, la cuestión clave es que el modelo aprende unas reglas. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Esto
es muy relevante por varios motivos, ¿vale? Eh, uno, ¿vale? El algoritmo model based es capaz de predecir, o sea, el algoritmo model based aprende una vez y predice a partir de las reglas. Entonces, en cambio, el algoritmo instance-based necesita un subset de los datos con los cuales aprendió, ¿no? Aprendió para hacer, bueno, más que aprendió, vamos a decirle un subset de los datos originales, o un subset o todos los datos originales para hacer una clasificación. Debe comparar contra el ground truth, en este caso vamos a llamarle esto, ¿no? Bien. Entonces, esto funciona bien con pequeños datasets, ¿no? Pequeños datasets, pero no escala para nada bien con muchos datos, ¿vale? Y vamos a decir esto, tampoco funciona bien con datasets con muchas dimensiones. Por ejemplo, vamos a poner imágenes, ¿no? Imágenes o texto, ¿vale? Entonces, esta es la distinción clave, ¿no? Entonces, fijaos que aquí primero vamos a mantener esta parte, pero antes de hacer el fit, lo que sí que vamos a venir aquí es from sklearn.model selection import trained split, y lo que sí que vamos a hacer aquí es clasificar x sub train, x sub test, y sub train y el y sub test es igual con trained split. Le vamos a pasar la x y la y, ¿vale? De tal manera que aquí, o sea, más adelante hablaremos de esto. Ahora solamente me interesa que veamos esto para poder hacer la clasificación, ¿vale? ¿Vale? Model.predict. ISUPRED. Vamos a llamarle esto ISUTESTPRED. Model predict. Aquí XSUTEST. ¿Vale? From sklearn.metrics import accuracy score. Vamos a poner ay, por Dios, de accuracy score of the KNN model is vamos a llamarle aquí ACC score ISO true es igual con ISO test, ISO pred es igual con ISO test pred, ¿vale? Accuracy web, no, esperad. Score, ¿vale? A ver, ¿qué tal nos va? Vale, 0,65. Entonces, fijaos aquí el tema clave, ¿no?
Vamos a ver si lo podemos encontrar en la docu oficial del KNN Neighbor. Este KNN Classifier dice, o sea, a mí lo que me interesa es, estos son los parámetros básicos, pero a mí lo que me interesa es eh, que cuando el modelo va a clasificar, yo lo que quiero ver es dónde él sigue guardando, digamos, bueno, ojo, o sea, dice, dice KNN Classifier. Dice número de vecinos 5, weights, uniform, algorithm, auto. Vale, toda esta parte, distancia, Minkowski. La P igual a 2, por tanto, Minkowski, Minkowski distance. Cuando la P es igual a 2, esto básicamente se traduce en Euclidia, distancia Euclidia. Vale, en jobs nada. Classifier implements the key nearest neighbors vote. ¿Vale? Entonces, todo esto son los parámetros, pero lo que a mí me interesa es aquí. Class labels known to the classifier, effective metric, the distance metric used. It will be the same as the metric parameter or a synonym of it. Ajá, vale. Effective metrics, vale. Additional keywords arguments to the metric function. For most metrics will be the same with metrics parameters, vale. Lo que yo quiero saber, ¿dónde le guarda él exactamente lo que es el dataset de train, ¿vale? Sí, nearest neighbors in the line documentation for the discussion of the choice of algorithm and leaf size, ¿vale? Regarding the nearest neighbors algorithm, it is found that, ¿vale? Esto es que si se encuentra dos con la misma distancia, devolverá dependiendo un poco del ordening, del orden en el que se encuentra en el dataset de train. ¿Qué es lo que me interesa? Me interesa feed. Feed the key nearest neighbors classified the training data, ¿vale? Returns, key new fitted. Get metadata routing, vale, esto no nos interesa. Get params, tampoco. Neighbors, key neighbors. Find the key neighbors of a point. Returns the indices of the distance to the nearest point. The query point of or points is, if not provided, neighbors of each index point are returned. Vale. O sea, neighbors. Tú le pasas la X y los números de vecinos. Vale. Ok. Return distance. Neighbors graph. Esta es la parte que me interesa. Compute the weighted graph of the key neighbors of point X. The query point or points not provided of each index pointer returned. In this case, the query point is not considered its own neighbor. For metric pre-computed, the shape should be in queries and indexes. Return as matter of shape. Set params. Set score request. No, esto nada. A ver, pero a mí me interesa. Neighbors graph. A ver. O sea, de hecho, aquí vamos a hacer una consulta rápida. Does KNN classifier saves the training data to compute the metrics? Vale, aquí dice, ¿no? The KNN classifier requires storing the entire training data, resulting in high memory usage and computational expenses. Pero yo lo quiero ver, por qué no me lo muestra aquí exactamente dónde lo guarda? Porque esto es como una función que te devuelve el vecino más cercano y este te computa como un grafo. Pero ¿dónde guarda la X en sí? ¿Cuál es el parámetro que usa scikit-learn para guardarlo esto? ¿Vale? O sea, vale, esta es la teoría. Ajá. Science Direct.
¿De qué año es esto? Topic Summary AI. Ujú. Vale, vale, que the trees can be built in. Pero yo lo quiero ver en la implementación de Scikit-Learn. Claro, esto es la misma documentación que estamos leyendo, ¿no? ¿O no? ¿O es otra? Sí, esto es la misma documentación que estamos leyendo. Eh, Ujú. Vale. Or you could see the fitting as the production of the callable function in transit loop. Even in this case, if you're in a level as signal, it is useful to maintain a similar interface to operate so you can write a generic code. Ujú, ujú. KD3. These are data structures that can accelerate the search, but they need to be constructed in advance. Vale. ¿Dónde exactamente guarda Scikit-Learn toda esta parte? Do we need to fit here? Need to classify. Requires storing the training set. Ujú. The general idea is that some of the computational work needed to classify new points is actually common across points, so this work can be done ahead of time and then reused, rather than repeated for each new instance. At K&A implementation uses these tricks would do this work during the training phase. For example, can construct KD trees or ball trees during the call of the fit function. ¿Qué es una KD tree? KD tree. Algo queda. 1.9 dice. 1.9 este. Building a tree from the training data. Pick random dimension, find median, split data, repeat. 1923, 1923, 41. Vale, estos son los datos. Pick random dimension. Vale, elige cualquier. Ah, vale, 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 vale. Es decir, tú tienes unos datos. Entonces, en este caso, lo que vas a hacer con los datos es pillas cualquier dimensión que tienes, pum, y pones ahí la mediana. Entonces, básicamente construyes como una forma rápida para luego poder clasificar un determinado cliente. Porque si tú partes aquí este dataset por la mediana y ves que el nuevo cliente respecto a una dimensión su valor es más pequeño que esta mediana, automáticamente tendrás que computar la, la, la métrica de similitud únicamente con estos clientes. Si luego encima que está por debajo respecto a la dimensión y por debajo de esta, pues solamente tienes dos y así no tienes que computar para todos. Está guay, vale, vale, vale. Esto es una KD tree, vale. Está muy guay, muy inteligente. Y la otra que teníamos por ahí ponía que es... ¿cuál era la otra? Ball trees. ¿Qué es una ball tree? Ball tree. Supongo que será algo parecido, ¿no? Eh,
¿Qué es esto? Both are implemented in scikit-learn. Giving user tools to optimize nearest neighbors search operation across various dimensions and data characteristics. In this blog, we'll take a closer look at these two algorithms, providing a gentle introduction, drawing analogies from real-world examples and exploring their advantages, disadvantages, and business use cases. Vale, KD ya lo tenemos claro. Ball tree. It is a tree based on data structure designed for organizing and querying points in multi-dimensional space. It is also a binary tree with a hierarchical binary structure. The ball tree data structure is particularly effective when there are a lot of dimensions. Unlike KD trees, ball trees use hyperspheres to represent partition, grouping nearly points within each hypersphere. Vale. J. Pum pum. Se va a B y la C. B, C. Vale, este grupo. Dentro del grupo de B está FD. Vale, 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 vale. Vale. Ujú, ujú. Every product becomes the center of a spherical zone that includes nearby products. Vale. Select a random point to act as the center of the hypersphere. Calculate the radius of the hypersphere using distances like Euclidean. Assign data points to the current node. Repeat the process by choosing new centers and radius. Vale, vale. Ok, vale. Vale, vale, vale. Entonces, vamos a hacer esta parte, ¿no? O sea, fijaos, te hace la predicción. Eh, ¿Vale? Vamos a volver con esto. Tengo aquí un par de ejemplos que voy a dejar de referencia, ¿vale? Pero no obstante, el tema clave, k-nearest, ¿no? Siempre voy a utilizar cierta métrica de similitud. Almacenará, ¿no? El algoritmo almacenará durante el fit eh, el dataset de entrenamiento, porque esto lo que le va a permitir luego es cruzar, sí, calcular la similitud cuando tú le vas a hacer solicitar el predict, ¿vale? No obstante, sí que vamos a clarificar aquí un par de cosas. Aprende una vez y predice a partir de las reglas. En cambio, el algoritmo necesita un subset o todos los datos que requieren para hacer una clasificación de comparar contra el ground truth. Esto significa bien que esto funciona bien con pequeños datasets, pero no escala para nada bien con muchos datos, tampoco con muchas dimensiones. Eh, eh, ¿Vale? Por este motivo no se usa mucho porque se vuelve muy lento. Vale, entonces aquí no obstante, lo que vamos a comentar aquí es lo siguiente. Aunque, aunque durante el fit, el modelo, o sea, vamos a ponerlo de la siguiente manera, ¿no? Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Vamos a decir, en teoría podemos omitir la parte del fit y cuando hacemos el predict, ah, ah, usar el dataset y la fuerza bruta para encontrar el vecino más cercano. Pero es una implementación muy poco eficiente, ¿vale? Entonces esto es una implementación muy poco eficiente. Scikit-learn lo que Scikit-learn hace otras cosas más inteligentes. Y es que construye o bien, vamos a poner aquí esta parte, ¿no? Vamos a guardar esto. Esto sí que nos va a interesar.
bien construir, y es que construyo bien KD trees o ball trees, ¿vale? Esto lo vamos a quitar. Vamos a usar esta parte, esto es súper interesante, ¿vale? KD tree. En el KD tree puedes calcular, por ejemplo, la mediana del dataset de train para cada una de las dimensiones. De esta manera, cuando llega el momento de predecir algo, puedes acelerar mucho la búsqueda de vecinos, ¿vale? Igualmente vas a tener que usar los datos del train, ¿vale? Entonces vamos a separar esta parte, ¿vale? Entonces vamos a separar esta parte. Esto no nos hace falta. The number of parameters of candidates can usually be improved by choosing the suit, but ahead of time. Esta no nos hace falta. Esta tampoco. Esto sí. Y el ball tree en realidad también, ¿vale? Con el ball tree pasa algo parecido. ¿Vale? Entonces con el ball tree decimos que pasa algo parecido. Durante el feed, el modelo va seleccionando instancias de manera aleatoria y luego usa un radio para agrupar clientes parecidos. De esta manera, luego la búsqueda es más rápida, ¿vale? ¿Sí? Vale, pues aquí básicamente lo explicamos. En cambio, ¿vale? Entonces aquí, en cambio, como veremos con otros algoritmos, por ejemplo, regresión logística, el deploy es más liviano porque el modelo ya aprendió de los datos y únicamente puedo desplegar el modelo y no el dataset de entreno, ¿vale? Entonces es más ligero, ¿vale? Entonces esto lo vamos a guardar, nos tira, todo nos sigue tirando, entonces bueno, tendremos yes. The file has been changed since reading it. Do you really want to write to it? Yes. Yes. Vale. Vamos a salirnos para poder formatear esto. Vamos a formatear todo. Vale. Esto lo podemos cerrar. Esto también, ¿vale? Vamos a hacer un...
git status, roof check fix, git add todo, git commit, instance based learning example, git push. ¿Y qué hora es? Pues ya veo que ostras, tú, que son casi las 8 ya. A ver, esto está muy guay, esto está muy guay. O sea, yo personalmente, por ejemplo, cuando tengo la suerte de tener que enseñar o explicar a algunos alumnos o a alguna persona la parte de los algoritmos, sobre todo es curiosamente de que muchas personas, muchos alumnos o mucha gente que está estudiando Machine Learning, en realidad eh, ellos de por sí, sí, o sea, en teoría eres como un noob, eres uno nuevo, vas a empezar a aprender algo. eh, entonces, claro, joder, pues todo está desconocido, ¿no? Pero curiosamente muchos tienen muy buena intuición, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo siempre me encuentro con personas que cuando empiezan a, por ejemplo, preprocesar los datos, que esto es, de hecho, es el siguiente capítulo del libro, ¿no? Y cuando entras en un end-to-end, entonces, ¿qué pasa? Muchos dicen, joder, yo no quiero, por ejemplo, yo no quiero imputar solo la media, sino que lo que a mí me gustaría hacer es hacer alguna imputación un poquito más inteligente, por ejemplo, por grupos, ¿no? Hacer esta, em, sí, intentar buscar qué persona se parece a otra persona o que los dos pertenecen a un grupo a partir de una variable categórica en tu dataset y en función de esto hacer un poco su clasificación. Entonces, fijaos que en el fondo esta parte de Instance-Based Learning nosotros lo hacemos todo el rato. En el libro, de hecho, claro, usa un término que yo no sé muy bien cómo traducirlo al castellano, ¿no? Pero dice, possibly the most trivial form of learning is simply to learn by heart. Claro, aprender, claro, es que ¿cómo traduces tú a castellano? Learn by heart, heart castellano. ¿Cómo lo vas a decir esto? No, heart, heart. ¿Cómo se escribe corazón? Es así, ¿no? Aprender de memoria, vale. Aprender de memoria. Pues es que tampoco está. No, no sé si vale la pena esto incluirlo o no vale la pena incluirlo, la verdad. Ah, pero espérate, ostras, ¿en serio? ¿No hemos añadido aún nada de instance based y nada de esto? No, ¿no? Buah, pues sí que hemos estado un buen rato con el ejemplo en sí, con el código en sí, ¿no? Vale. Pues la verdad es que no sé si vale la pena seguir más, ¿eh? Es que si ya llevamos aquí casi 2 horas con esto. Estamos avanzando más bien poco, pero sí que estoy bastante contento porque, de nuevo, ¿no? Yo voy a intentar tener mucha paciencia exactamente con este proyecto y con este repo, ¿vale? Entonces, mi idea fundamental aquí es cubrirlo todo, picarlo todo. Entonces, de momento, no estamos picando mucho porque puramente estamos aún con la parte introductoria, o sea, aún estamos con el capítulo 1 y nos faltan casi 20 páginas para acabar el primer capítulo. Y aunque parece ser que vamos lentos, no me preocupa esto por un motivo sencillo, porque luego la parte, cuando llegas a la parte de código, pues, o sea, ¿qué quieres que te diga? Eh, la implementación es más rápida y vas a poder jugar más porque es código y todo esto, ¿no? Y quizás explicaciones como tal no vamos a tener que poner tantísimas, ¿no? Aquí como de momento habla de clasificar los distintos tipos de sistemas de ML, distintos tipos de algoritmos y tal, y como es un poquito más de teoría, pues bueno, se hace un poquito más lento, ¿vale? Pero, ah, ¿dónde estamos? README, ¿no? Este repositorio es una serie de lecciones y lecturas del libro Hands on Machine Learning, el índice. Vamos a dejarlo aquí. The Machine Learning Landscape.
vamos a poner aquí, hay, ¿cuántos ejemplos tenemos? Hay 4 ejemplos de scripts de Python muy, muy básicos para scripts básicos. Hay 4 ejemplos de scripts de Python muy básicos con algunos comentarios que complementan el readme.md del capítulo. ¿No? No sé. Total, yo creo que lo vamos a dejar aquí, chicos, ¿vale? Os comparto, veo que somos unos cuantos conectados. Os compartiré aquí esto, ¿vale? Lo que es el repo como tal. Vamos a comitear todos los cambios. Git add esto, git commit, updated repo, ¿vale? Y os pido sobre todo un poquito de paciencia porque llegaremos a tener que picar mucho más código. Ahora mismo sí que es verdad que estamos andando más con la parte como más teoría de definiciones y tal, ¿vale? Entonces tenéis aquí el repo, es este, irá cogiendo cada vez más forma, ¿vale? En este caso no os preocupéis. Tenéis aquí un par de scripts sencillicos con distintos ejemplos, ¿vale? Está aquí toda la parte de bueno, básicamente de la lectura de las notas que hemos ido tomando. Lo que os pediré a vosotros, y yo creo que me podéis ayudar, ¿no? Seguramente cualquiera, es entrad aquí y si no os atrevéis a tocar el código, ¿vale? Oye, o sea, no os preocupéis aquí, yo creo que difícilmente vamos a romper algo porque de momento todo es muy básico, ¿no? Pero si no os atrevéis a tocar el código, al menos lo que sí que podéis hacer es ayudarme, por ejemplo, con la parte de descripción. Si vosotros creéis que aquí se puede complementar algo, genial. Si veis alguna errata, también, oye, no tengáis miedo, haced el cambio, pedís aquí un merge y sin ningún problema se hace, ¿vale? Yo creo que por hoy lo voy a dejar aquí. Nos veremos mañana, seguramente a las 6 también. Vamos a seguir y mañana voy a intentar apretar para acabar el chapter número 1, ¿vale? Para que a partir de ahí ya podemos entrar en la parte número 2 y en la parte número 2 lo que sí que vamos a hacer ya es tocar, o sea, el capítulo número 2 ya de por sí es mucho más chulo porque habla ya directamente de un proyecto end-to-end de Machine Learning, ¿vale? Así que, así que va a ser bastante guay. Ya tendremos un dataset real que vamos a poder jugar, analizar y todo, ¿vale? Así que, ya os digo, lo voy a dejar hoy por aquí y nos vemos el próximo día, ¿vale? Así que gracias a todos por conectaros, ¿eh? Cuidaros mucho. Chao.